¿Ok? Cuando Abraham aparece en escena, empieza una línea de relación de Dios para con la humanidad. Y en Abraham sucede que Dios lo llama y le hace una promesa. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en la línea de tiempo que conseguimos en la Biblia, la relación de Dios con Israel y con las naciones comienza con Abraham. Y a partir de Abraham hay una línea que sucede donde aparecen personajes donde Dios se va relacionando hasta que aparezca alguien que es la simiente de Abraham. Y ese personaje se llama Cristo. Entonces, si ustedes se van a las genealogías de Jesús, que aparecen en Mateo y que aparecen en Lucas, que ahorita no las voy a revisar, ustedes se van a dar cuenta que hay una línea entre Adán y Cristo donde Abraham es un personaje vital, porque Abraham es el personaje vital para Israel, pero también para la promesa al resto de las naciones. Por eso el apóstol Pablo, tomando en cuenta que el problema que tenía con los Gálatas estaba relacionado con los judaizantes, y los judaizantes tenían como un orgullo nacional a Abraham, y seguramente los judaizantes estaban tratando de convencer a los gentiles de que ellos también tenían que tener una relación con Abraham, pero por medio de la ley. Pablo empieza a demostrar que la relación de Abraham con Cristo no es por la ley, sino por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Explico. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue mucho antes de la ley. Y esa promesa permanece incluso hasta que Cristo viene. De tal manera que la ley no tiene nada que ver en la relación de alguien que quiere ser hijo de Abraham. Por eso dice la Biblia aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los judaizantes decían, los hijos de Abraham son los que cumplen la ley. Pablo está diciendo, los que son hijos de Abraham son los que son de fe. Contraste, fe y ley. Ley y fe. Los judaizantes dicen, ustedes quieren ser hijos de Abraham, tienen que cumplir la ley. Pablo les dice, no, si ustedes quieren tener una relación, si ustedes quieren ser parte de esa promesa cumplida de que serán benditas todas las naciones en ti, la que Dios le dio a Abraham, esa relación, esa participación de la promesa no es por la ley, es por la fe. Y dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A ver, ubiquémonos en el tiempo. Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Isaac tuvo un hijo. Bueno, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Ya todos sabemos lo que pasó. Esaú le vendió por un potaje la primogenitura a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salen las 12 tribus de Israel. Ya todos sabemos que Jacob, a uno de esos hijos, los hermanos lo vendieron, lo mandaron a Egipto, y estando en Egipto, que es José, ¿verdad? Dios planificó todo esto para que José se hiciera un hombre poderoso en Egipto, y una vez que fue poderoso en Egipto, buscó la manera de hacer traer a Jacob, su padre, y a sus hermanos a Israel. Y una vez que toda la descendencia de Israel llega a Egipto, este pueblo se multiplica ahí en Egipto. Muy bien. Desde Abraham
hasta Cristo suceden todas estas cosas. Pero cuando la ley le fue dada a Israel, habían pasado 430 años, ya lo vamos a leer en el texto, ya habían pasado 430 años desde que Jacob entró en Egipto hasta que Moisés recibió la ley y se la declaró al pueblo de Israel. Conclusión, si Abraham había recibido la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y cuando eso no existía ni sombra de la ley mosaica, ¿por qué los judaizantes quieren asociar a Abraham con la ley si Abraham no conoció la ley? ¿Me entienden el punto? De tal manera que aquí se cumple lo que Pablo comienza diciendo al principio: no sean insensatos, piensen, usen la lógica. Abraham no tenía nada que ver con la ley. Abraham tenía que ver con una promesa que Dios le hizo a él, la promesa de que tendría un hijo en su vejez y la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra por una relación de linaje hasta Jesucristo. Versículo 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por favor, anoten esta cita para que la lean después. Deuteronomio 26-27 es el versículo al que está haciendo alusión el apóstol Pablo, donde se dice que el que no cumpla la ley en su totalidad es maldito. Pastor, ¿de Deuteronomio qué? Deuteronomio 26-27. Entonces, cualquier persona, por eso es que Pablo no anda con pelos en la lengua. Miren, yo se los dije a ustedes al principio y no me canso de decirlo porque estas cosas a mí me emocionan. Y cuando digo que me emocionan, me hacen sentir una opresión en el pecho. La ira, el enojo, la indignación que sintió Moisés cuando bajó con Josué del monte y consiguió que Aarón y los israelitas se habían hecho un becerro de oro. Esa ira fue tan grande, ese enojo, esa indignación fue tan grande que Moisés tiró las tablas contra el suelo. ¿Se acuerdan de eso? Ojo, esa ira no la estoy justificando porque Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Pero lo que quiero decir, hermano, es que el equivalente de la idolatría que cometen los pueblos en contra de Dios, el equivalente de la idolatría en el pueblo cristiano o en un cristiano que se desvía de la fe, es exactamente la de aquel hombre, o aquella mujer que después de haber participado, después de haber conocido el evangelio, después de haber conocido la sencillez y poder del evangelio de Jesucristo, está dispuesto o dispuesta a cambiarla por una religión o por una secta. Por lo tanto, Pablo está tan enojado, no está airado, no está actuando con soberbia, pero esa es la indignación de Pablo, que los gálatas habían conocido el poder y al mismo tiempo la sencillez del evangelio, y ellos estaban aceptando ahora un evangelio diferente, un evangelio envenenado, un evangelio pervertido. Por eso las expresiones del apóstol Pablo, y por eso Pablo le hace remembranza a este pasaje bíblico, que el que está dispuesto a confiar en la ley es maldito. ¿Por qué? Porque podrá cumplir 9, podrá cumplir 10, podrá cumplir 11, pero no podrá cumplir con todos los mandamientos. En algunos se va a caer, en algunos va a fallar, y por eso nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe
vivirá. Habacuc 2:4 es la primera, es el primer, Habacuc 2:4 es el primer pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento está en Romanos, está en Hebreos y está aquí en Gálatas, esta expresión que cambió la vida de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico que su vida fue cambiada por este pasaje: el justo por la fe vivirá. Y en esta expresión se resume todo el evangelio, incluso en el Antiguo Testamento. Hermanos, existe una concepción errada, ya sea consciente o inconsciente, de que hubo una época en que los hombres eran justificados por la ley. Es decir, algunos cristianos tenemos, y los que todavía no se han convertido quizás llegarán a tener por un tiempo, la idea de que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por sus buenas obras. Pero yo quiero que sepan que en todas las épocas la salvación ha sido por medio de la fe. No es que la salvación comenzó por medio de la fe con la muerte y resurrección de Jesús. No. El hombre siempre ha sido justificado por su fe en Dios. Dios lo que mira es el corazón del hombre. Dios lo que permite que justifique al hombre es la confianza que el hombre deposita en él. Traigamos a colación a un personaje muy conocido del Antiguo Testamento. La Biblia dice que Job era varón perfecto. La Biblia dice que no había ninguno como él. Y Jesucristo no había venido. Y Jesucristo no había muerto en la cruz. Y Jesucristo no había resucitado. Todavía no había venido el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible entonces que Job fuera varón perfecto? ¿Cómo es posible que Job fuera un hombre justo delante de Dios? Porque Job había confiado en Dios. Ahora, esta confianza de Job, ¿cómo sabemos que era una confianza que no solamente era de aquí, sino de aquí? Porque cuando Dios lo exprimió, o cuando Dios permitió que Satanás lo exprimiese hasta los límites, recuerden que primero Satanás pidió todas sus posesiones y Dios le dijo: haz con él lo que quieras, pero no toque su vida. A Job en un solo día le pasaron 1000 cosas: sus hijos, sus propiedades, sus siervos, todo lo que tenía lo perdió. Y luego cuando Satanás volvió por la segunda tanda, Dios le dijo: haz con él lo que quieras, pero no toques su alma. Y hasta desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie le cayó una sarna. La esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y sus amigos vinieron a decirle: tú estás así por pecado. O sea, todo lo que Job podía tener en la vida lo perdió al punto de ser llevado a los límites de la presión que un ser humano puede soportar. Y la Biblia dice: pero en nada de esto Job añadió despropósito alguno. ¿Por qué? Porque Job confiaba en Dios. Y si Job no hubiera tenido fe en Dios y no hubiera confiado en Dios, con todo y que después peleó con Dios, con todo y que después tuvo un altercado con Dios y se puso rebelde y dijo algunas cosas, maldijo el día que nació, con todo eso, sin embargo, él estuvo paciente a esperar la restauración de Dios, y vemos un contraste tremendo entre el capítulo 1 y 2 de Job y los últimos 2 capítulos de Job. Una restauración total. Toda la humanidad, desde Adán hasta el sol de hoy, los hombres que han sido salvos, los hombres que han ido a la presencia de Dios, no ha sido por otra cosa, sino por su fe en Dios. El hombre es justificado por su confianza en Dios, no por las obras. Entonces, volvemos al versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Déjenme decir una cosa. Si fuese posible para un hombre cumplir la ley, sería salvo. Si fuese posible para un ser humano
cumplir con la ley podría ir al cielo. Pero es imposible que el hombre pueda cumplir con la ley. El único ser humano que cumplió con toda la ley se llamó Jesucristo. Por eso, y para que nadie, ni los ángeles, ni los demonios, ni los hombres pudieran decir que Jesús pudo salvar al hombre porque era Dios, por eso Dios hizo que su Hijo, que es Dios, se encarnara, para que él pudiera vivir en la carne humana lo que ningún hombre podría haber hecho. Por eso Jesús, siendo Dios, pero al mismo tiempo siendo hombre, sujeto también a la posibilidad de ser tentado, sin embargo, la Biblia dice que no pecó ni una sola vez. Entiendan esto, Jesús tenía un cerebro como el de ustedes y el mío. Jesús tenía un pellejo como el de ustedes y el mío. Jesús tenía vísceras como las de ustedes y las mías. Jesús tenía un cuerpo con los mismos sentidos que tenemos nosotros, pero Jesús ni siquiera en su mente atentó contra su Padre Celestial. Y eso le dio la autoridad espiritual, además de su divinidad, para ir a la cruz y decir, como dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Eso le da la libertad, eso le da la autoridad a Jesucristo de presentarse delante del Padre como un hombre perfecto, como un cordero sin mancha, y decirle al Padre, todos los que han creído en mi nombre pueden ser salvos por medio de mí, porque yo pagué por ellos. Esa es la doctrina de la redención, esa es la doctrina de la justificación, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo un hombre y estando sujeto a tentación, no falló como falló Adán, y por eso, así como el pecado entró por Adán, la salvación también entró por un hombre. Este hombre es Jesucristo. Ahora, los Gálatas están cayendo en el error, como muchos judaizantes del año 2020 están cayendo en el error de creer que la salvación, además de Jesús, tiene que ser por cumplir una serie de fechas, de ritos, de normas, de vestiduras, de comida, de fiestas, de celebraciones. Y esa mezcla es abominable ante los ojos de Dios, porque están confiando no solamente en Cristo, sino en las cosas humanas que pueden hacer. Vamos a ver cómo estamos con la hora. Quiero ir terminando esta parte para dar una oportunidad para hacer preguntas. Entonces, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto lo acabo de explicar. Jesús fue maldecido por nosotros. La maldición que le tocaba a cada uno de ustedes y a mí, Cristo la recibió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser benditos en su sacrificio. Luego, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Él está refiriéndose a que hubo un pacto entre Dios y Abraham. ¿Cuál fue el pacto? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hubo una promesa, un pacto antes de la ley. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Voy a terminar con esta parte para que en los últimos minutos podamos hacer preguntas. Recuérdense que los gálatas tienen una mentalidad gentil. Los gálatas primero escucharon que Jesucristo murió por ellos. Los gálatas escucharon que ellos son salvos por medio de Jesús. Luego Pablo se va, como misionero que era, a plantar iglesias en otro lado. Ellos se quedan con la doctrina de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, de que son salvos por medio de la gracia. Se aparecen los judaizantes y le dicen, ¿qué fue lo que les predicó Pablo? Bueno, Pablo nos predicó esto. No. Si es verdad que Cristo murió, si es verdad que Cristo resucitó, pero ustedes tienen que cumplir con la ley. Ustedes tienen que agregarle a la obra de Cristo algunas cosas para que ustedes puedan sentir y saber que están en control de su propia salvación. Así es la cosa, sí. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ser hijos de Abraham. Ay, ¿cómo podemos ser hijos de Abraham? Bueno, cumpliendo con la ley. Tienen que guardar el sábado, no pueden comer cochino, tienen que celebrar esto, tienen que celebrar aquello, se tienen que poner esta ropa, tienen que hacer aquello. Seguir las normas que ha seguido el pueblo judío por muchos años. Ojo, muchas de esas normas no están escritas en la ley, están escritas en una cosa que es la ley que inventaron los judíos a partir de las cosas que Dios les dijo. Es decir, una serie de reglamentos y de normas que ellos se inventaron que no tienen inspiración divina.